por ese amor inigualable, incalculable. Gracias, porque tu amor es para siempre, Señor. Te adoramos en este día, te exaltamos y reconocemos tu amor, tu fidelidad, tu deidad. Reconocemos tu poderío, tu majestuosidad. Reconocemos tu gracia maravillosa para con nosotros, Señor. Gracias por libertarnos de las tinieblas. Gracias por darnos la vida, tu propia vida, Cristo, y entregarte en propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias porque nos liberaste del reino de las tinieblas y nos trasladaste a tu maravilloso reino, Cristo. En esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a conocerte aún más, a entender lo eterno, Señor, a entender este propósito eterno y la voluntad que tú hiciste en Cristo Jesús, Señor. Venimos a entender más acerca de esta maravillosa gracia, de este pacto eterno y nuevo pacto manifestado. Gracias por la obra terminada tuya en la cruz del Calvario, Señor, porque fue todo consumado, todo concluido, todo terminado, Señor. Te honramos en esta noche, Señor, y creemos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo. Gracias por la mente de Cristo que nos lleva a entender todo lo espiritual y eterno que en la mente natural es imposible poder comprenderlo, pero se abren los ojos del entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Se quitan vendas, destruimos fortalezas mentales que obstaculizan, Señor, que poder verte a ti, poder entenderte a ti, poder conocerte aún más profundamente, Señor. Gracias por la formación tuya, porque cada día tú estás siendo formado en nosotros, en esta alma que necesita ser transformada, Señor, para poder ser conformada a tu imagen a través de renovar el entendimiento, Señor, renovar la mente, renovar esos conceptos cerrados que hemos tenido, Señor, y que no nos ha permitido que tú te expreses a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, esta noche para poder expresarte a través de tu palabra y poder entender todo lo que tú tienes para nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos edificar sobre la base correcta y el fundamento correcto que eres tú, Señor, porque fuera de ti no hay nada, Señor. En ti está todo, toda la vida, todo lo eterno. Gracias, poderoso Rey, en Cristo Jesús. Te damos todo el honor, la adoración y la alabanza solamente a ti, precioso Rey. Amén. Ok, pues bienvenidos. Vamos a continuar con el tema que se llama, ya estamos transmitiendo, Michelle. Pues bienvenidos todos los que se van a ir conectando, los que están conectados, de los que poco a poco se van a ir conectando. Bienvenidos, cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y de cualquier otra ciudad, población o continente. Así como los que nos ven de la República Mexicana, de cada ciudad, población o estado, también son todos bienvenidos en Cristo Jesús. Vamos a continuar aprendiendo estos principios eternos y espirituales que solamente provienen de la palabra de vida, que es aquella que nos revela a Cristo. Muy bien, pues vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3, por favor. Versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice Pablo así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ok, pues estamos viendo acerca del tema que se llama ok, ahorita la vemos. Estamos viendo acerca del tema vacas sagradas, pero más que nada, ¿9 qué?
Ah, ok. Muy bien. Entonces, estamos viendo acerca del tema que se llama el propósito eterno y la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, pero antes de continuar con el tema del propósito eterno y la voluntad de Dios, bueno, es importante darles a conocer un poquito acerca del proyecto que tenemos, de la asignación que el Señor nos ha dado. Segunda carta a los Corintios capítulo 9. Tenemos en la asignación que Él nos ha dado para contribuir o colaborar con el propósito eterno, que es la expresión de Cristo aquí en la tierra, que es la manifestación del Padre a través del cuerpo de Cristo. Tenemos, o por lo menos se nos ha revelado la asignación que tenemos como hijos. Una de ellas pues es construir el Domo de la Fe para evangelizar, hacer campañas evangelísticas en todo Jalisco. Dos, y la segunda es poder, es esta parte que viene en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 11, desde el 11, segunda carta a los Corintios 9, 11. Vamos a leerlo. ¿Qué traducción, Michelle? En la nueva traducción viviente la tenemos ahí, Berito, para que usted se visione en ello. Segunda carta a los Corintios 9, versículo 11, para entender un poquito la asignación que tenemos como congregación Fe y Poder Guadalajara, para que me entienda. Formamos parte de un cuerpo glorioso, el cuerpo de Cristo, pero tenemos una asignación específica. Hay miles de asignaciones que nos da el Señor para cumplir su propósito, pero la asignación específica para esta congregación dice, segunda carta de los Corintios 9, 11, efectivamente, dice Pablo, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Hubo un tiempo por ahí, no recuerdo exactamente los primeros siglos, en el 40 y tantos, hubo un tiempo de una hambre, hubo hambre en la tierra de Jerusalén. Déjame ver por aquí si tengo el tema, a ver si tengo el tema por aquí, por favor, para verlo. En la cronología de eventos, en la cronología que le di el domingo pasado, por ahí tenemos la gran hambruna que hubo en Jerusalén en el año 44. En el 44 una gran hambruna. Sin embargo, no sé si es en ese tiempo o posteriormente, cuando el apóstol Pablo trata de recaudar ofrendas generosas para enviar a los que están pobres en Jerusalén, a los pobres de Jerusalén. Y esto es muy importante, ¿no? Porque si nosotros tenemos la posibilidad financiera en un futuro de poder apoyar, la idea es apoyar a otros ministros para que se extienda el evangelio de la gracia del reino. Ustedes tienen la oportunidad de poder contribuir en este ministerio que vamos a comenzar en aproximadamente 3 años y medio, 4 años. Vamos a comenzar, aunque entre comillas han salido obstáculos temporales ahorita, en cierta manera han salido obstáculos temporales, pero pues es temporal. A fin de cuentas, todo esto es temporal. Las cosas que nos puedan suceder en lo temporal, pues a veces no son agradables, sobre todo en lo financiero, pero pues vamos a seguir adelante en todo este proyecto, nadie lo va a parar. Dice en la segunda carta de los Corintios capítulo 8, que es algo de la prueba de nuestro amor, en otras palabras, por la obra, por los hermanos. Bueno, vamos a leer del versículo 1, segunda carta de los Corintios 8:1.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En otras palabras, a pesar de ser tan pobres, eran generosos con la obra de Cristo, ¿no? Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, uno más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente el Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. En otras palabras, el dar y contribuir con el Evangelio, con los necesitados del reino y ministros necesitados, crear lo que es una obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros abundan también en esta gracia. Es decir, es una gracia, el dar es una gracia, ¿me entiende? Es la capacidad de Cristo, la habilidad de Cristo en nosotros para ser generosos. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor nuestro. Es decir, el apóstol Pablo pone como ejemplo a los filipenses, los de Macedonia, un ejemplo para los corintios, pues para que me entienda. La iglesia de Corintios, como entendimos el domingo pasado, es una iglesia pues demasiado llevada por la sabiduría humana, y precisamente porque no se está edificando en el fundamento correcto que es Cristo, pues se regresaron atrás, había un relajo, eran muchos cristianos carnales, eran niños en Cristo, y Pablo no quería ser una carga para ellos, principalmente no quería ser un obstáculo, pues, para que usted me entienda. Solamente recaudaba dinero para los pobres, en este caso en Jerusalén, en la hambruna. Sin embargo, todo esto que pasó el apóstol Pablo dice que él, inclusive a los mismos corintios le dijo: yo trabajo con mis manos para no ser gravoso, una carga para ustedes, porque como eran carnales, niños, pues a la hora de pedirles dinero, ¿qué cree que iban a pensar? Pues lo que quiere es dinero, iba a ser un obstáculo para que más gente de los corintios se convirtiera. Y más que la iglesia había sido edificada sobre el fundamento que es Cristo, en el año 50 aproximadamente, que fue cuando Pablo fundó la iglesia de Corinto. 7 años después escribe la primera carta a los corintios, creo que estando en Éfeso. Escribe la primera carta a los corintios 7 años después, y ya estaba toda trastornada la iglesia. Estaban edificando incorrectamente, no sobre el fundamento que es Cristo, estaban siendo edificados sobre la sabiduría, el humanismo de los griegos, la filosofía del gnosticismo, o un proto-gnosticismo, un inicio de un gnosticismo que todavía no se concretaba, pues. Estaban siendo edificados sobre el humanismo y sobre la religiosidad de la ley mosaica. Entonces, pues el apóstol Pablo no quería hacer una carga, pero sí pedía ofrendas para otros pobres, para que me entienda, ¿ok? Dice Pablo entonces en la segunda carta de los Corintios 8: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes sean con su pobreza o la pobreza que le cayó a Cristo fueran enriquecidos. En esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que como comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlos del año pasado, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, es decir, la ofrenda, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya entre vosotros holgura, y para otros vosotros estrechez, para que haya en otros holgura y ustedes en estrechez, es decir, en unos hay abundancia y ustedes haya pobreza, pues, sino para que en ese tiempo con igualdad la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió exhortación, pero estando también muy solícito para su propia voluntad, partió para ir a vosotros y enviarles juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo eso, sino que también fue designado para las iglesias como compañero de vuestra peregrinación, para llevar el donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo.
y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Ok? Entonces, recogió ofrendas el apóstol Pablo a los de Macedonia para llevarle a los de Jerusalén. Procurando, dice el 21, hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas ocasiones, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. O sea, es una prueba de amor realmente cuando nos enfocamos. ¿Cuál es el ministerio? Que nosotros podamos suplir a muchos ministros que les hace falta economía para que sigan predicando el evangelio. Esa asignación la tenemos. Si usted quiere contribuir, bien; si no quieren contribuir, no es obligación, ¿ok? Pero sin embargo yo lo voy a hacer, nosotros lo vamos a hacer. Es solamente para invitarles, exhortarles y que hagan conciencia de que necesitamos que el dinero que nos está manifestando el Señor sea para ayudar a otros, ¿ok? Y aquí vamos a ver la asignación del ministerio en la segunda carta de los Corintios 9, versículo 11 en adelante, ¿ok? Quiero impartirles la visión para que usted se meta en la visión, porque es una visión, una asignación que tenemos. Dice, para que estén enriquecidos, por favor, en la otra Biblia, Berito, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. ¿Qué significa enriquecidos en todo sentido en el contexto? Bueno, estamos hablando de economía, ¿no? Estamos hablando de bienes y riquezas, ¿ok? Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para siempre, que siempre puedan ser generosos. ¿Cada cuánto es usted generoso? De vez en cuando, a lo largo, siempre, ¿verdad? Ok, esta visión le va a traer mucho más riqueza de lo que usted se imagina. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias ¿a quién? A Dios. ¿Okay? Versículo 12. Entonces, dos cosas buenas resultarán ¿de qué? Del ministerio de dar. ¿Sabe que es un ministerio el dar? Muchos dicen, es que tengo el ministerio de los que hacen el aseo, de los que sirven, tengo el ministerio de los que sanan, tengo el ministerio de los que hacen milagros, tengo el ministerio de los que administran, tengo el ministerio de pastor y maestro, tengo el ministerio de apóstol, evangelista, etcétera, ¿no? Sin embargo, este es un ministerio que yo en lo personal lo adopté, lo tomé, me metí en esa visión de poder pagarle salarios a pastores, es decir, a lo mejor un plan financiero de $10,000 para que tengan un ingreso mensual para sus necesidades, alimento, vestida, comida y renta, a lo mejor de una casa si no la tienen, para que ellos se dediquen a ¿qué crear? La palabra. ¿Estamos de acuerdo? Se dediquen a evangelizar, se dediquen a lo que es inherente a un ministerio de pastor y maestro, apóstol inclusive, o evangelista. Queremos apoyar la obra de Cristo. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Entonces, ¿se ha dado cuenta que hay un ministerio de dar? Y yo los quiero meter en la visión, si ustedes obviamente se amoldan y son accesibles a este ministerio. Si no, de todos nosotros lo vamos a realizar el ministerio, ¿ok? Se satisfarán las necesidades de los creyentes. ¿De dónde? Decía aquí, de Jerusalén. Entonces fue en el tiempo de la hambruna del 44 después de Cristo, ¿ok? Aunque la iglesia, aunque la carta la haya escrito posteriormente, esta carta la escribió en el 57 después de Cristo, perdón, sí, en el 58 después de Cristo, esta carta, la segunda carta a los Corintios. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba hablando de hechos pasados, de lo que había sucedido en la hambruna en Jerusalén, y él trató de recaudar ¿qué? Más o menos en el 50, pues cuando instituyó o constituyó la iglesia de los Corintios, cuando él estableció la iglesia de los Corintios, él trató de recaudar dinero, porque en el 49 más o menos, 50, fue la hambruna en Jerusalén, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? El ministerio de dar
se satisfacen las necesidades de los creyentes de Jerusalén. De algún lugar del mundo, de la tierra, de alguna ciudad, se va a satisfacer la necesidad de un ministro que está predicando y sirviéndole al Señor, ¿ok? Entonces, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. ¿Se ha dado cuenta? Porque nosotros somos solamente pequeños medios por los cuales Dios manifiesta este ministerio para la gente que necesita, ¿ok? Nosotros somos los vehículos que Dios puede usar, ¿ok? ¿Está de acuerdo o no? Y si no está de acuerdo, pues igual puede excluirse usted de este ministerio, ¿eh? No está en una obligación de hacerlo. Y invitamos a todos los que se quieran añadir a este ministerio. Bueno, hay planes, proyectos financieros en varias empresas donde estamos invirtiendo. Usted puede decir, yo voy a ahorrar, voy a invertir y puedo empezar a formar parte de este ministerio, ¿ok? Aquí en Faith Power Guadalajara tenemos los proyectos financieros donde usted puede invertir, los que nos están viendo por internet, y pueden participar también del ministerio de dar, ¿ok? Entonces, versículo 13, segunda carta de los Corintios 9:13. Como resultado del ministerio de ustedes, entonces el ministerio de dar es un ministerio que todos podemos aceptar y adoptar como un ministerio del Señor que nos dio, ¿ok? Ellos darán la gloria a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, es decir, el de dar, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros participamos en esto, lo único que demostramos delante de los demás creyentes es que somos obedientes, ¿ok? Obedientes al llamado, obedientes al ministerio, obedientes a participar con el propósito eterno, obedientes a contribuir con la obra de Cristo, etcétera, ¿ok? Ya por último el versículo 14, esta es la visión que tenemos, ¿ok? Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, debido a la desbordante gracia de Dios que les ha sido dada a ustedes. ¿No le da gracias al Señor que esta desbordante gracia la tenemos nosotros? Y que no cualquier congregación cristiana la tiene. ¿No le da gracias al Señor eso? ¿Sabía que estos proyectos financieros no cualquier congregación cristiana los tiene? Son muy pocas, si no es que el 1% a nivel mundial tiene estos proyectos financieros o conoce esos proyectos financieros, que es de inteligencia artificial, que está operando en el mercado de divisas internacional. No todo, ni siquiera las empresas la tienen, para que usted me entienda. Ni todo creyente en toda la tierra, ni toda congregación, ni en cualquier lugar tienen ese tipo de proyectos, ingresos pasivos. Por eso el dinero que obtenemos no nos cuesta más que esperar tiempo, ¿ok? Entonces, como no nos cuesta nada porque no realizamos ni un trabajo, ¿de dónde cree que proviene ese dinero? No depende de nuestros esfuerzos, ¿o sí? La verdad, ¿usted cree que depende de su esfuerzo? ¿Le está esperando un dinero que está dando sin trabajar? Depende del Señor, ¿ok? Entonces, es una desbordante gracia que nos ha sido dada y tenemos que aprovecharla en el ministerio de dar. Así es que yo lo meto en la visión. Si usted decide meterse en la visión, lo puede hacer. Si no, no hay problema. Nosotros, es el ministerio de dar, es uno de los principales ministerios que tenemos, ¿ok? Muy bien, el cual vamos a comenzar a ejercer 3 años y medio, 4 años posteriormente a esta fecha que lo estamos hablando, ¿ok? Muy bien, pues continuamos. Exactamente hablando de la carta a los Corintios. Pero vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, donde habla el apóstol Pablo del hombre natural, ¿ok? ¿Listos? En su propósito, bueno, vamos a saludar a los que nos están viendo por acá. Rosalba Morales, bendecida en Cristo, un abrazo. David Lizárraga, que nos está viendo, el hermano acá de Agua Prieta, Sonora, bendecido en Cristo, hermano. Espero se acuerde de mí, Pastor Sergio. David Lizárraga, no lo recuerdo, pero ahí póngame dónde lo conocí. Hermano David, no lo recuerdo muy bien, pero
Ahí póngame bien. Yo creo que cuando íbamos por allá para el lado de Agua Prieta, posiblemente ahí lo haya saludado. El hermano Raúl acá de Hermosillo, Sonora, saludos hermanos, dice. Y Ricardo Avilés, el hermano acá de Chile, del país Chile, nos está viendo también. Bendecido en Cristo, un abrazo para ustedes. Nos da gusto poder saludarles a través de estos medios de comunicación. Ok, muy bien, pues continuamos. Entonces tenemos el ministerio de dar. Ok, somos dadores generosos. ¿Por qué? Abundancia. Se está manifestando abundancia, viene en el área financiera y tenemos ese ministerio, ese proyecto, esa asignación de parte del Señor. Ok, independientemente del proyecto evangelístico que tenemos para Jalisco, tenemos también ese ministerio de dar. Ok, entonces estamos viendo, Dios siempre ha edificado, no hay otro fundamento del cual es Cristo, sobre el cual se edifica la iglesia, y no hay otra piedra angular sobre lo cual se construye hacia arriba, que es Cristo. Ok, piedra angular es la parte de las esquinas donde se sostiene un edificio, y el fundamento viene siendo la base esencial donde se construye un edificio, y todo debe ser construido bajo el concepto Cristo, que incluye obviamente el nuevo pacto, que incluye la obra terminada, que incluye el propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Todo eso incluye lo que el evangelio de la gracia, obviamente por gracia, todo fue por gracia. Obviamente que incluye la justicia de Dios, que incluye el reino eterno. Todo esto incluye cuando hablamos de la edificación acerca de Cristo, ¿ok? De este maravilloso nuevo pacto, o pacto eterno manifestado, etcétera. Entonces, cuando se edifica la iglesia de Cristo, que no es la iglesia local, obviamente, estamos hablando del cuerpo de Cristo en general, no una iglesia local. Cuando se edifica la iglesia de Cristo bajo este fundamento, entonces podrá venir ríos, podrán venir vientos, pero la casa no va a caer. ¿Okay? La casa no va a caer. Entonces, es importante entenderlo. Ahora, Dios siempre ha establecido un solo diseño, porque hay un solo proyecto de parte del Señor. El venirse a manifestar en la tierra a través de algo que constituyó, que es el cuerpo de Cristo, algo que Él fundó, que es el cuerpo de Cristo, a través de la sangre que Él vino y presentó, a través del sacrificio perfecto de Cristo. Él vino y se presentó su propia iglesia, ¿ok? Entonces, al presentar su propia iglesia, la idea es Dios mismo venirse a manifestar por medio de Cristo y a través del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. En otras palabras, la iglesia es Cristo mismo manifestándose aquí en la tierra, ¿ok? Ese fue el propósito eterno de lo que Él dispuso, no como una segunda opción si fallaba Adán, sino como una primera opción y única opción, que es el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Siempre Dios ha dispuesto diseños. Ahora si vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 2, aquí habla la situación de los corintios. ¿Cuál era la situación de los corintios? Ya analizamos un poquito que en la primera carta a los Corintios capítulo 3 dice que si se edifica sobre hojarasca, madera y heno, se está edificando sobre algo incorrecto, no algo que puede quemarse con el fuego y no permanece. Sin embargo, cuando se edifica sobre lo que es valioso, piedras preciosas, oro, plata y piedras preciosas, se está edificando sobre la base de Cristo, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué estaba pasando en la carta en los Corintios? La iglesia de los Corintios fue fundada en el año 50 prox, y en el año 57 el apóstol Pablo desde Éfeso escribe la primera carta a los Corintios, y estaba corrigiendo, ¿qué cree? Todas las deficiencias que surgieron en los Corintios. Durante 7 años se ven apartado literal de lo que es el propósito eterno, se ven apartado de la única edificación que es en Cristo, y están edificando sobre hojarasca, sobre madera y heno, que representa, uno, la sabiduría griega.
la sabiduría gnóstica, que es una sabiduría griega, es decir, en otras palabras, la sabiduría griega o el gnosticismo hablaba una parte de un dualismo donde decía que la carne era mala y el espíritu era santo, perfecto y bueno, ¿ok? Entonces, como la carne era mala, pues lo que la gente hiciera en la carne no afectaba el espíritu, pero iban mucho más allá. Lo que viene siendo el ascetismo es que el cuerpo o la carne de los hijos de Dios tenían que someterla físicamente hablando para poder controlarla y hacer una carne que fuera espiritual, ¿sí me entienden? Una carne perfecta y santa. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de largos ayunos. ¿Cómo lo hacían? De ahí surgieron los mentados monjes. A partir de esos conceptos surgieron aquellos monjes que se flagelaban el cuerpo para poder controlarlo, dominar los deseos del cuerpo y de la mente. Entonces, esto trajo como consecuencia, por obviedad, que ese tipo de prácticas, ¿cuánto han escuchado muchas congregaciones que te dicen que si quieres recibir algo de Dios, o sea unción, o sea ser más sensible a la voz del Espíritu Santo, o a lo mejor ser sanado de una enfermedad o que Dios te complazca una petición? ¿Cuántos han escuchado que tienen que ayunar las personas? Si usted ha escuchado que tienen que ayunar los cristianos para obtener un beneficio o para lograr una mayor espiritualidad, ¿de dónde cree que viene? Es filosofía gnóstica. ¿Y qué cree? Está metida en el cristianismo. Por eso, y no nada más los gnósticos, porque también los judíos ayunaban, ¿ok? También el judaísmo ayunaba porque era una práctica oriental, obviamente. Sin embargo, sabemos que el ayuno no tiene ni un efecto en lo que al espíritu se refiere, a lo espiritual, ¿ok? Sino lo más importante aquí es la manera en que edificamos, y el entendimiento se renueva y el alma es transformada a través de la edificación que es en Cristo, ¿ok? No tiene nada que ver que usted ayune, que sacrifique su cuerpo, que se vaya de rodillas. Eso no tiene nada para con Dios. Dejar de comer alimentos que en Levítico 11 estaban prohibidos, eso no tiene nada que ver, no lo hace más espiritual a la gente. Entendamos eso. Esa era la edificación de los corintios, que estaban recibiendo tanto judíos de la ley mosaica como de sabiduría humana o sabiduría del mundo, que habló el apóstol Pablo, que era prácticamente una parte del gnosticismo o la misma sabiduría griega, ¿ok? Entonces, ahora bien, si vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 2, dice el versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a quién. ¿Qué es lo que no quería saber Pablo? Nada más. O sea, no me interesa ni una sabiduría humana, griega, gnóstica. No me interesa ninguna sabiduría de los judíos que estaban tratando de judaizar a los corintios griegos. Nada quise saber, dice Pablo, sino que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se ha dado cuenta? O sea, no hay otra base sobre lo cual Pablo quería saber acerca de lo que se estaba edificando la iglesia. ¿Entendemos? Más que a Jesucristo, a este y a Jesucristo crucificado, ¿ok? Entonces, pues me propuse no saber nada entre vosotros. Dice el versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni aun mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de ¿qué? De humana sabiduría. ¿Sabía que hay mucho humanismo ahorita en la iglesia local? En la iglesia de Jesucristo local hay mucho humanismo metido, a tal grado que han incluido prácticas esotéricas, han incluido prácticas que no necesariamente tienen que ver con el Espíritu Santo, y todo eso estaba sucediendo con los corintios. Mire, Pablo 1 año 8 meses duró construyendo la iglesia de los corintios. 1 año 8 meses. Les predicó el propósito eterno, les predicó la gracia eterna, les predicó el reino eterno, les predicó que la única base por la cual somos justificados es Cristo Jesús, gratuitamente por su gracia. Les predicó la justicia de Dios, les predicó que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Les predicó todas las bases esenciales de lo que representa a Cristo, la obra terminada de Cristo, todo.
Sin embargo, en 7 años los corintios otra vez volvieron a ser corintios niños en Cristo, o corintios carnales, les llamó el apóstol Pablo. Sin embargo, aquí podemos identificar que la predicación de Pablo nunca fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué dice? Sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Entendemos? Ahora bien, los corintios, para que entendamos un poquito la edificación, los corintios era una iglesia que la había dejado totalmente fundada el apóstol Pablo, de tal manera, principalmente, que los corintios no les hace falta absolutamente nada cuando se fundó. Pero después de 7 años, ¿qué cree? Había un relajo con los corintios. La iglesia de los corintios, no era una congregación recién convertida cuando él escribió la carta del apóstol Pablo. 7 años tenían ya de edificación. Por eso Pablo le dice: mire cómo cada uno está sobreedificando. ¿Qué quiere decir esto? Que los que dejó encargados en Corintios no siguieron construyendo sobre el mismo fundamento de la iglesia. ¿Captamos o entendemos? No eran recién convertidos, no carecían de buen ejemplo, no carecían de buena doctrina, no carecían de los dones espirituales, no carecían de recursos materiales, no carecían de oportunidad para servir, no carecían de oportunidad para predicar. Es decir, una iglesia completa dejó el apóstol Pablo, pero 7 años después regresa. No regresa porque les manda carta. Sin embargo, hay una segunda visita que les da posteriormente. Sin embargo, se ha dado cuenta que han perdido toda la esencia de lo que él dejó como iglesia totalmente madura, y ahora se encuentra con una iglesia inmadura después de 7 años. Póngase a pensar, mire, de las ideas principales que podemos ver aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder, y para que vuestra fe no esté fundada otra vez en la sabiduría en los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Ok? Significa que había mucha sabiduría humana inmiscuida con la cual se estaba edificando a los corintios. ¿Estamos captando? Ahora bien, versículo 6: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En otras palabras, la sabiduría que hablaba el apóstol Pablo obviamente no la podían entender. ¿Quién cree? Aquellos que eran niños espirituales, que no habían alcanzado madurez. ¿Ok? No podían entender esto. Tanto se había desviado la iglesia de los corintios, o tanto se había desviado de la mala edificación que se les estaba dando, que ya no entendían lo eterno y lo espiritual. No lo entendían, de tanta mezcla que había de sabiduría humana, incluyendo la sabiduría humana. Obviamente estamos incluyendo como sabiduría de este mundo, como viene en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, estamos incluyendo, ¿qué cree? Aquellos edificadores que estaban enseñando basados en la ley de Moisés, es decir, cumple la ley de Moisés y circuncídate para ser salvo. Esa es sabiduría de este siglo, y sabiduría humana para la iglesia. ¿Ok? Porque ya no le aplica a la iglesia el andar cumpliendo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ya no nos aplica. Tuvo su vigencia, tuvo su funcionalidad, fue buena y todo. No le echamos leña a la ley, al contrario, pero ya no es aplicable para la iglesia actual. Ahora bien, esa sabiduría, dice el versículo 10, pero Dios no le reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y luego dice el versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y aquí hay algo muy importante, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nunca acomodemos nuestro pensamiento
nuestros dogmas nunca los acomodemos a la palabra. Que sea la palabra revelada la que nosotros aceptemos como una doctrina, ¿ok? Como parte de un fundamento que es Cristo. Nunca tratemos de adaptar nuestro pensamiento a la palabra. ¿Por qué cree? Porque podemos encontrar textos bíblicos que avalen nuestra creencia, aunque no sea una edificación correcta, ¿ok? Aunque sea humanista inclusive, ¿no? Pero dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. El hombre natural. ¿Qué significa el hombre natural? Que dentro de la iglesia de Corinto había personas no nacidas de nuevo que estaban edificando sobre una base incorrecta, humanismo. ¿Entendemos? O sea, no nada más estaba el hombre carnal o niño en Cristo, sino también estaba el hombre espiritual. Pero ¿qué cree? También está el hombre natural, aquel que no tiene a Cristo, aquel no nacido. ¿Y qué cree? También estaba usando la edificación, estaba edificando incorrectamente, porque era un hombre que no entendía lo eterno, no entendía el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, de Él mismo venir a manifestarse. No entendía que hubo un sacrificio físico en la cruz, un derramamiento de sangre, porque eso creía el gnosticismo, o una parte del gnosticismo. No creían en una muerte física. ¿Okay? Entre más conocimiento elevado mental tenían, era más elevación espiritual para el gnosticismo. Ahora bien, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Significa que se estaba edificando sobre la sabiduría griega, y los edificadores que eran personas no nacidas de nuevo. Es lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender aquí. El hombre natural no predica a Cristo y crucificado, para que me entienda, es lo que leímos ahorita hace ratito. El hombre natural no predica eso. Por eso dice Pablo, yo no quise saber nada de ustedes. Me propuse no saber nada de lo que están edificando. No me importa, no me interesa. Entonces significa que Pablo es como si usted fuera una congregación ahorita, ¿no? Le dijeran, hermanos, pues vamos a hacer un ayuno de 21 días entrando el año para que Dios cumpla nuestras necesidades y nuestras peticiones. 21 días de ayuno para empezar el año y que todo el año nos vaya bien. Imagínense. Ahora, imagínense el apóstol Pablo. Pablo, ¿qué crees? Vamos a ayunar 21 días para poder recibir lo que ya se nos dio por gracia. Imagínense, ¿no? Recibir lo que ya se nos dio por gracia. Entonces, ¿qué nos diría el apóstol Pablo? No quise saber nada de eso. No me interesó conocer acerca de los ascetas, que sacrifican el cuerpo para poder obtener un beneficio y hacer espiritual el cuerpo. No quiero saber nada. Sabiduría judía, o sea, predica la ley de Moisés para que a través de tus buenas obras puedas alcanzar la justicia, justificado por lo que tú haces, por lo que tú practicas, por merecerte aquella salvación tan grande. Imagínense, Pablo dice, no quise saber nada de eso. Lo único que quise saber es a Jesucristo y a crucificado. Fue muy tajante el apóstol Pablo con ese tipo de personas que están edificando. Uno, el hombre natural edificando el cuerpo de Cristo. Vamos a empezar. Y luego dice el versículo 15, en cambio el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Capítulo 3 de la carta a los Corintios, por favor. Y aquí viene ahora hablando del hombre, el hombre niño espiritual. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Primera carta a los Corintios 3:1. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y luego carnales igual a ¿qué? A niño en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, están los tres tipos de hombres que estaban edificando la iglesia de los Corintios. Uno, el hombre espiritual, que por obviedad no estaba edificando correctamente. Dos, el hombre natural, que por obviedad no tenía discernimiento espiritual, no entendía las cosas que solamente conoce el Espíritu y nos las revela a nosotros el Espíritu Santo. Y el hombre carnal, niño en Cristo, que no crecía y se mantenía como un niño
porque se estaba edificando, uno, con la ley de Moisés a través de los judaizantes, y dos, con el humanismo griego. Lo que quiere decir entonces que la edificación incorrecta mantiene a los hijos niños, y a la vez un niño seguirá siendo un carnal, operando en los sentidos naturales y dejándose guiar por los sentidos naturales, por la mente, por lo que el cuerpo pide o solicita. Ahora, el problema de que las personas se mantengan niños, entonces va totalmente correlacionado con la manera en que se edifica. No pueden construir un edificio, no se puede construir la iglesia, no puede crecer la iglesia, no puede madurar la iglesia local si se está edificando sobre estas bases que no es Cristo. ¿Entendemos? Y lo dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Después de 7 años, mi hermano, 7 años siendo edificados incorrectamente, ellos se mantenían como niños, lo que quiere decir que no continuaron con la edificación correcta. No continuaron con la edificación correcta. Y dice el versículo 3: pues aún sois carnales, pues hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No son carnales y andan como hombres? Y uno decía: es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? Imagínese aquel que se jacta en la actualidad de que pertenece a cierto apóstol, a cierto ministerio, y que se jacta. Todo eso estamos hablando de niños en Cristo, en otras palabras, carnales. Siempre cuando se edifica bajo la ley de Moisés o el humanismo griego, siempre, o el humanismo actual inclusive, siempre va a producir niños en Cristo. No se trata de lo que yo pienso, no se trata de mis ideas, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de que combine los pactos para dar una enseñanza y hablarles del Antiguo Testamento para traer las sombras, tipos y figuras como si fuera una realidad ahora en Cristo. ¿Eso qué es lo que está generando? Niños en Cristo. ¿Entendemos? Solamente va a producir niños en Cristo, no más. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Pablo, Apolos, sobre los cuales estaban diciendo estas personas que estaban siendo edificados: yo soy de fulano ministerio, yo soy de fulano ministerio, yo soy de fulano ministerio. ¿Quiénes son ellos? Dice Pablo: son solamente colaboradores de Dios. Pero ni el que siembres algo, ni el que riegues algo, si no es Dios realmente el que da el crecimiento. O sea, el encargado de la obra es Dios, pues, operando a través de sus ministros de justicia. Ahora bien, capítulo 4 de las cartas a los Corintios: pues téngannos los hombres por servidores de Cristo, versículo 1, por favor. Pues téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y continuando con este mismo contexto, entonces 7 años después tenía 40 problemas principales la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo de los Corintios, ¿ok? 40 problemas principales, entre los cuales eran, vamos a leer unos cuantos nada más, que había divisionismo. Lo va a encontrar en el capítulo 1, versículo del 10 al 17. Eran incapaces de mantener la armonía y de alcanzar acuerdos entre ellos. Era lo que había en la iglesia de Corinto. Ahora, ¿por qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver esto con el propósito eterno? Todo prácticamente. Porque el propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de hacer conocer a través de su Hijo Cristo Jesús, quien está habitando o está impartido en la iglesia, la cual es su cuerpo, para que Cristo sea la cabeza de todo, es decir, todo sea reunido en Cristo para que Él sea el todo
en todo y en todos. Prácticamente ese es el propósito eterno. Si se estaba edificando fuera del propósito eterno, que es el hilo conductor, que prácticamente desde antes de la fundación del mundo y posteriormente después del nuevo pacto, siempre fue basado en Cristo Jesús. Todo era basado en Cristo Jesús. Ahora bien, la iglesia de los Corintios dice, traicionaron la gran comisión, olvidaron la esencia y el poder del mensaje de la cruz. Ya se habían olvidado del mensaje del evangelio. ¿Qué era lo que Pablo decía? No quiero saber nada sino a Jesucristo, él mismo crucificado. Se les había olvidado que la edificación era en eso. ¿Cuánta parte de la iglesia en la actualidad usted escucha que están edificando sobre pórtate bien, no te portes mal, filigonio? No peques ni hagas aquello porque es malo. Pórtate bien y haz esto porque es bueno. ¿Cuánta gran parte de la iglesia está siendo edificada, mi hermano? Incluyendo pentecostales y de todas las denominaciones. Hablando de la iglesia local, obviamente, ¿no? ¿Cuántas congregaciones no están siendo edificadas sobre esta base? Que se les olvidó, en otras palabras, se les olvidó el mensaje de la cruz y solamente predicar a Cristo. Porque se enfocan más a qué cree, al Hijo de Dios. O sea, ¿cómo te comportaste hoy? ¿Qué fue lo que hiciste hoy? ¿Qué viste hoy? ¿Qué oíste hoy? ¿Qué hablaste hoy? ¿Hablaste groserías, Anastasio? ¿O no hablaste groserías, Anastasio? ¿Te salieron sapos y culebras por tu boca, Anastasio, o no? ¿O qué hiciste, Anastasio? ¿A quién viste? ¿Qué miraste? Imagínense, una iglesia edificada sobre ese humanismo. ¿Qué cree? Se mantienen niños. El único problema que muchos edificadores o que enseñan la palabra, maestros, creen que están edificando correctamente cuando corrigen a los hijos a través del humanismo. La otra vez escuché a un predicador que dijo: si usted quiere traer un avivamiento a su ciudad, usted tiene que comenzar a ¿qué cree? ¿Qué cree que es lo primero que puso como un requisito para que Dios se manifieste en un avivamiento? Bueno, avivamiento en el entendido de que la gente está hablando en lenguas, caen al piso, de ese tipo de avivamientos, pues. Aunque yo no le llamo un avivamiento eso, ¿eh? No lo llamo, porque las personas pueden hablar en lenguas en cualquier lugar, ¿no? En su casa, en la oficina, en el baño, donde sea. No hay necesidad de hacer una reunión masiva para que hablen en lenguas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? No hay necesidad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta? Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y el fuego del don de Dios que está en ti es Cristo operando a través de ti. Y Cristo nunca se va a manifestar operando a través de ti si no eres edificado en Cristo Jesús. ¿Entendemos? No estamos en contra del tipo de señales, milagros y ese tipo, ¿no? En lo que estamos incorrectamente no estamos de acuerdo es en que alguien diga que tienes que empezar a ayunar. Imagínense que yo les diga: hermanos, queremos un avivamiento para la iglesia Fe y Poder Guadalajara, y luego usted dijera: pues sí, vámonos a ayunar 40 días, hermanos, y con el ayuno 40 días, ¿qué creen? Vamos a mover la mano de Dios. O sea que yo tengo que sacrificar mi cuerpo. ¿Tengo que dejar de darle comida a mi cuerpo para que Dios se manifieste? ¿No fue suficiente el sacrificio del cuerpo de Cristo en la cruz? Pregunto. Entonces Dios se va a manifestar si yo ayuno, es decir, yo me tengo que esforzar. Entonces va a depender de mí o de Cristo. Esa es la pregunta que le haremos a esas personas. O sea que si no ayuno, Dios nunca se va a manifestar. O sea que si no ayuno, Dios no va a hacer milagros a través de mí. ¿No se le hace buena pregunta? No depende de nosotros, depende de lo que Él ya hizo. Lo que sí le aseguro, donde quiera que se para a su servidor va a haber milagros, señales y maravillas. Asimismo, donde quiera que se para usted, si lo puede creer, hay milagros, señales y maravillas. Enfermos tienen que sanar,
por el poder del Espíritu Santo que usted ya lo porta, mi hermano, que usted ya lo tiene. Si no se trata de su gran habilidad, ni de cuánto ayunó, ni cuántos esfuerzos. ¿Cuál es la diferencia entre uno que se da palazos en la espalda con uno que ayuna 40 días? Un cristiano que ayuna 40 días. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Están sacrificando su cuerpo para que Dios les conceda un deseo. Imagínense. ¿Qué cree? Filosofía judía, filosofía griega gnóstica. Ascetismo. Sacrifica tu cuerpo y te vas a hacer más espiritual. No sé si usted lo ha escuchado o no, pero hay personas que quieren ayunar para oír la voz del Espíritu Santo. ¿Qué no ve que si sacrifican el cuerpo, la carne, le llaman ellos? Pues resulta que esta carne no le va a permitir que tenga deseos de la carne. Dios mío, yo cuando ayuné 3 días es cuando mi carne me pedía más comida y deseos de tragarme todo. Si pasaba una rata me la comía en ese momento. Qué bueno que no pasó, si no le agarro la cola y me la como. Las prohibiciones nunca van a traer a manifestación lo que Dios ya hizo por su gracia maravillosa. Entonces, la iglesia de los Corintios se habían alejado del propósito eterno y la correcta edificación. Que había soberbia en el capítulo 1, versículo del 26 al 31. Eran jactanciosos delante de Dios, así eran los corintios. Fíjese, la correcta edificación va a traer gente que se jacta. Y yo conocía muchas personas así, que decía, no escucho a este predicador, pues yo escucho al otro porque está más ungido. O sea, de ese calibre, ¿no? No lo dudo que todavía haya gente en la gracia que en ese tipo de conceptos, ¿no? Espero que no. Aquí no se trata de decir, es que fulano sabe menos y no lo voy a escuchar. No sé que el más mínimo miembro del cuerpo de Cristo puede darnos una lección. No sé que podemos ser edificados de todos. No sé que podemos aprender de todos. Por eso nunca debemos de desechar la edificación independientemente de quien venga. Pero hay gente así, pues. Hay gente así. Es que a este pastor sí lo voy a escuchar porque este conoce más. Y al otro porque conoce menos no lo voy a escuchar. ¿Qué cree que es eso? Carnalismo. Es carnalismo eso. ¿Ok? O escucho a cierto predicador porque grita más y me emociono más cuando grita. No sé, eso se escucha, ay Dios mío, entre la iglesia evangélica tradicional, mi hermano, es muy común. Entre más griten, más unción. ¿Qué tiene que ver la unción con el grito? Dígame usted, ¿qué tiene que ver? Bueno, excepto que quieran a la gente convencerla y sugestionarla, sí. Que griten lo que quieran, lo van a sugestionar a usted. Créalo que lo van a sugestionar. ¿Okay? Humanismo filosófico, capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, del versículo 1 al 5. Humanismo filosófico, ya lo vimos, ¿ok? Humanismo filosófico. Ahí van 4 problemas ya de la iglesia de Corinto, que en 7 años que el apóstol Pablo los había dejado, 7, 6 años que tenía fuera el apóstol Pablo, ya se había corrompido la iglesia a los corintios. Ceguera espiritual, capítulo 2 del 6 al 16. Carnalidad, capítulo 3, versículo del 1 al 9. No permitían que el Espíritu Santo transformara la vida de ellos. Principalmente porque estaban acostumbrados al tipo de enseñanza humanista y de la ley de Moisés.
Obviamente traición a Jesucristo, capítulo 3 del 10 al 23. Olvidaron que el único fundamento era Jesucristo. Ahí van 7 problemas de la iglesia. Prejuicio. Habían tomado el lugar de Dios al juzgar al prójimo. Eso usted lo va a encontrar en el capítulo 4, versículo del 1 al 9. Estaban juzgando a los demás. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que este problema de la carta a los Corintios, usted cree que no existe en la iglesia local actual? ¿Juzgar unos a otros? Juzgan unos la manera de vestir, otros juzgan la manera de hablar, juzgan mucho el exterior, juzgan el comportamiento, etcétera. Dígame si no es muy similar a lo que está sucediendo ahorita en la iglesia local actual. Arrogancia, capítulo 4, versículos del 10 al 21. Habían olvidado que la vida cristiana principalmente demanda y como un fruto la humildad. Eran jactanciosos, soberbia. Problema número 10, inmoralidad sexual, capítulo 5, versículo del 1 al 13. Ellos estaban tolerando inmoralidad sexual en la iglesia. Lee el capítulo 5, había un hombre que había metido con su madrastra, había fornicación y lo estaban tolerando la iglesia de los Corintios. Y todo era porque cree el resultado, porque no se está edificando sobre el fundamento correcto que es Cristo. Imagínense todo lo que produce no ser edificados en el evangelio correcto, pues para que me entienda que es Cristo. Imagínense todo lo que produce eso. Por eso, para entender el propósito eterno, que todo es en Cristo Jesús, necesitamos entender que la edificación siempre será para la iglesia, el cuerpo de Cristo, basado en Cristo Jesús. Todo eso había, mi hermano. Tan solo ahí le mencioné 10 problemas en la iglesia. Eran implacables, no perdonaban y llevaban a juicio al hermano ante las autoridades naturales. Capítulo 6, versículo del 1 al 11. El hermano Pepe Toño me robó una gallina, pues me lo voy a ir a demandar ante la policía para que lo agarre y lo voy a llevar a juicio y voy a demostrarlo para que lo echen a la cárcel. Pero si es tu hermano en Cristo, dice Pablo, ¿acaso ustedes no pueden juzgar las cosas de la iglesia? Son tan niños en Cristo que no puede usted ver por el hermano como cuando pleitea con el hermano y arreglar el asunto, que tiene que ir con el juez a hacer una demanda. Una vez me tocó en una congregación de acá de Sinaloa, en cierto tiempo, en cierto lugar y en cierta denominación, donde un hermanito le pidió prestada, creo, una bicicleta, para no mencionar el artículo. La bicicleta del hermanito la dejó mal estacionada porque la ocupó para trabajar y se la robaron. Y al rato la hermanita que le prestó la bicicleta al hermanito que se la robaron lo andaba demandando al hermanito porque el hermanito no le quería pagar la bicicleta. Y la hermanita pues andaba exigiendo que le pagara la bicicleta. Y se suscitó todo un problema que tuvieron que llevarlo a los tribunales en esa ciudad. Tuvieron que llevarlo ante el juez, tuvieron que llevarlo a la policía, hacer toda una demanda. Hasta un abogado cristiano se prestó para eso, imagínense. ¿Por qué tanto problema? No podían haberlo solucionado. ¿Sabes qué? No te la puedo pagar, te la voy a dar en pagos. Y arreglemos el asunto. ¿Para qué las autoridades van a decir que el hermano Pepe Toño le robó a la hermana Clodomira, le robó la bicicleta? Y que la hermana Clodomira dijo que el hermano se la había robado y no se la habían robado a él. ¿Qué necesidad hay de todo eso? Que el mundo se entere lo que está sucediendo en la iglesia, porque no lo podemos arreglar. Todo eso existía en la iglesia de los Corintios, mi hermano.
casos que se están viendo en la actualidad, o sea, no es algo nuevo. ¿Me entiende? No es algo nuevo. Había libertinaje, capítulo 6, versículo del 12 al 20. Justificaban sus acciones basados en sus deseos. Justificaban sus acciones basados en sus deseos. Problema número 13. Había egoísmo en la intimidad conyugal, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Habían olvidado el rol de la intimidad en el matrimonio. ¿Entendemos? En otras palabras, la mujer se quería superior al hombre, en algunos casos. Por eso en el capítulo 7 del apóstol Pablo pone ciertas restricciones. En una de ellas dice, digo yo, no el Señor, da recomendaciones. ¿Ok? ¿Qué más había? Problema 14. Había divorcios sin ninguna razón. Capítulo 7, versículo del 10 al 16. Se habían olvidado, obviamente, habían olvidado primeramente el rol de la intimidad en el matrimonio, habían olvidado el rol del creyente en yugo desigual. Si la hermanita estaba casada con alguien que no tenía a Cristo, pues había un relajo ahí, no sabían cómo solucionarlo. El apóstol Pablo quiere llegar a poner orden en ese sentido, ¿ok? Había discriminación, capítulo 7, versículo del 17 al 24. Problema número 15. Problema número 16. Había afán por lo temporal, capítulo 7, versículo del 25 al 40. Habían perdido la perspectiva entre lo temporal y lo eterno. Estaban más afanados en conseguir algo temporal, más afanados en conseguir dinero, más afanados en conseguir fama, más afanados en conseguir prominencia, más afanados en que haya divisiones entre ricos y pobres, de tal manera que en la primera carta de los Corintios capítulo 11 había una división en cuando se celebraban la cena del Señor. Los ricos se juntaban con los ricos y no le daban del rico banquete que llevaban a los otros pobres que iban a celebrar la cena del Señor. ¿Se da cuenta? Ese tipo de divisiones, ¿qué cree? ¿Usted cree que no existen en la actualidad? Había una congregación en cierto estado de la República Mexicana, en cierta ciudad, en cierto lugar, con cierto nombre, donde se convirtieron los hijos de unos dueños de hoteles. ¿Y qué cree? Siempre tenían un lugar exclusivo de sillas para ellos. Salían y nunca convivían con los pobrecitos. ¿Usted cree que sea correcto eso en Cristo? Por eso le digo, lo que estaba sucediendo con los corintios sucede con la iglesia actual, muchos casos de la iglesia local actual. No es algo nuevo lo que está sucediendo, ya estaba sucediendo. Ahora, lo que está sucediendo en la actualidad, que ya le sucedió a los corintios, ¿por qué cree que es entonces en la actualidad? Si a los corintios fue por falta de la correcta edificación en Cristo, entonces ¿por qué es en la actualidad están sucediendo esas cosas? Por la incorrecta edificación. Es lo mismo. La incorrecta edificación va a traer carnalidad. Niños en Cristo. ¿Ok? Había afán por lo temporal. Problema 17, imprudencia, capítulo 8, versículo del 1 al 13. Tenían poca sabiduría para administrar su libertad en Cristo Jesús. Muy poca sabiduría. Problema 18, insensibilidad a la necesidad pastoral. Habían olvidado que el obrero necesita también sustento. Se habían olvidado de suplir a los edificadores lo que ocupan para comer. ¿Me entiende? Si come o no come el pastor, me vale cacahuate. Pues hay que seguir adelante, ¿no? Que nos siga enseñando. No importa que el pastor ande de albañil trabajando toda la semana y a ver cómo le hace para estudiar en su tiempo libre. Gracias a Dios que yo no tengo necesidad de eso, de que ustedes me provean el alimento, porque me lo da el Señor. ¿Me entiende? Pero ¿qué creen? En la iglesia actual sucede eso
¿Qué cree que pasa en las congregaciones donde el pastor no trabaja? Mire, aquí vamos ya para terminar, porque creo que ese nos fue el tiempo, sí, ya para terminar. Insensibilidad a la necesidad pastoral. Vamos al capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Qué cree que pasaba en la iglesia de los Corintios? Estaban acusando al apóstol Pablo de algo, ¿ok? Entonces vamos a ver. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Entonces, ¿de qué se le acusaba al apóstol Pablo? De que pedía dinero, ofrendas para sus propios alimentos. ¿Ya? Versículo 5. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Otra acusación. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Por eso Pablo, cuando estaba en Corinto, ¿qué cree? Hacía casas de campaña. Tenía que trabajar a causa de la carnalidad, a causa de ese tipo de iglesia, para que me entienda. 7 años después estaba escribiendo esta carta y al apóstol Pablo se le estaba juzgando de que les pedía dinero desde donde estaba. En este caso era Éfeso. De que les estaba pidiendo a los corintios dinero para que le ayudaran a suplir sus necesidades, cosa que sí hacían los filipenses. Y lo hacían con mucho amor los filipenses. Pero ¿por qué cree que los filipenses sí, los corintios no? Porque los corintios estaban edificados incorrectamente. Por eso no había una expresión del amor de Cristo para apoyar al que les había dado la palabra en el sustento diario. Pablo, tienes que trabajar como burro, pues. Si quieres comer, Pablo, trabaja. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Quien planta la viña y no come del fruto. ¿Quién planta la viña y no come del fruto? O quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir ¿qué? Del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cosechamos entre ustedes lo material. Es gran cosa, dice el apóstol Pablo, que me envíen para que me coma unos tacos de barbacoa. ¿Es mucho? Y luego dice el 12: si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Fíjese, Pablo no le decía a los corintios esto cuando le escribió la primera carta. Cuando les escribe la segunda carta a los corintios, un año después, entonces ya les dice: hermanos, segunda de las cartas a los corintios 8:9. Esta es la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a ustedes hizo pobre, para que ustedes fueran enriquecidos económicamente hablando. Él llevó la maldición de la pobreza para que ustedes fueran enriquecidos. Pero ¿qué cree? Según de Corintios 9:10, Él da semilla al que siembra, pan al que come, y Él va a proveer y multiplicar la semilla. Versículo 11: para que ustedes sean enriquecidos, para que sean generosos y contribuyan con los demás que necesiten en ese ministerio de dar. ¿Se ha dado cuenta? Los corintios, en la primera carta que les mandó, habían olvidado todo eso, que tenían que suplir y ayudar y apoyar al que le está dando el alimento espiritual. Habían sido totalmente insensibles. Cualquier realidad, cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. Créalo que en la actualidad, si los hermanitos ven que el pastor no trabaja, que trabaje duro el pastor, que se friegue también. Si yo me friego trabajando y le doy los diezmos al pastor y el pastor viene a gusto, no, con la panzota tragando, no. Hay gente que piensa así, ¿sabía? Con la panzota tragando y yo esforzándome,
Sí, pero Él te está proveyendo lo espiritual para que tú vivas de lo espiritual. Sin lo espiritual no vas a vivir, Filigonio. Si el pastor te está proveyendo lo eterno, a través de lo eterno vas a tener vida. Eso no se valora. Se le paga al médico cuando vas al dentista, porque el médico no te va a dejar de cobrar. Se le paga ¿a quién? Al hospital donde te van a atender, donde está el tubito bien largo, y vas a pagar la cama y tienes que pagar todo. Con el psicólogo, cuando vas, ¿qué crees? Gratis, no te cobra el psicólogo. Ahora resulta que los únicos que no cobran deben de ser los pastores, que se frieguen. ¿Sabe que así piensa una gran parte del pueblo de Dios? Así piensa una gran parte del pueblo de Dios, que los pastores se frieguen trabajando. Y ahí viene el pastor estudiando, ya después de un arduo trabajo todo el día, ya todo cansado en las noches después de haber trabajado. Hay pastores que trabajan, que yo conozco, que trabajan en la albañilería, después de haber trabajado todo el día duro en el sol, quemado, llega ese pobre pastor sudado, llega a su casa por allá a las 8, 9 de la noche, y pues tengo que estudiar para darles un alimento espiritual a los hermanos. Una vez esto le pasó al pastor Arnoldo, lo digo porque ya no está con nosotros. Se compró un carro el pastor Arnoldo, ¿y qué cree? Se echó encima a media congregación. ¿Cómo el pastor va a traer carro nuevo? ¿De dónde lo compró? Pues de mi dinero. Imagínese. ¿No tendrá derecho un pastor a tener un automóvil que se haya pagado de las que usted aporta? Porque ese pastor tiene que trasladarse de un lado a otro y tiene que estudiar y tiene que hacer todo. Es un trabajo. En lo que a Dios se refiere, el pastorado es un trabajo, mi hermano, no es gratis. A usted no le van a regalar lo eterno, porque el pastor se tiene que esforzar. ¿Y qué cree que hacen muchos pastores? Pues tenemos que trabajar para poder vivir. Y no lo digo para que el pastor ahorita al final le voy a dar una ofrenda. No, olvídese. Gracias al Señor yo tengo el sustento. Gracias al Señor tengo de dónde agarrar. No necesito un salario pagado. Pero ¿qué cree? Una gran parte de la iglesia de los Corintios estaba igual. Uno que no está siendo edificado en el correcto evangelio, que es en Cristo, que no está edificado en el fundamento que es Cristo, ¿qué cree? Son niños carnales que pues, ¿cómo le voy a dar al pastor dinero si no me alcanza a mí? Son niños. Y eso sucede mucho en la iglesia cristiana tradicional, mi hermano, mucho. Muy bien, pues le cierro ahí para que no piense que estoy tratando de pedir dinero, pues si no al rato va a pensar. Jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer. Nunca voy a pedir un solo peso. En primer lugar, nunca voy a pedir un peso para mí. Segundo, si a alguien tenemos que contribuir con el evangelio aquí, ¿qué cree? ¿Para qué cree que es? Para sustentar este local. Nunca para mí. ¿Ok? Nunca lo voy a hacer para mí. Muy bien, pues saludamos a todos los que estuvieron conectados, bendecidos en Cristo Jesús. Hermano David Lizarra, luego voy a acordar de usted. Bendecida ministra Alma Lara, de acá de Portland, Oregon, dice: saludos pastor Sergio, saludo amada iglesia de gracia y poder. Hermano Ricardo, Raúl y todos los que estuvieron conectados, hermano David, todos los que estuvieron conectados por ahí, bendecidos en Cristo, un abrazo para ustedes. Padre, te damos gracias en esta maravillosa noche. Gracias por enseñarnos tu palabra, por enseñarnos la correcta edificación que es en Cristo, que es parte del propósito eterno y de la voluntad tuya, Señor. Que seamos conectados a este maravilloso evangelio de la gracia, de tu justicia, a este maravilloso nuevo pacto, que seamos conectados a él para ser edificados en este correcto y maravilloso fundamento, Señor, que es Cristo Jesús. Queremos ser edificados en la roca, porque no queremos ser niños fluctuantes, Señor, llevados por cualquier doctrina. Queremos madurar, Señor, para poder ser personas de beneficio a tu obra, a tu reino, a tu propósito y a la extensión de esta palabra gloriosa y maravillosa de gracia que nos das, a la extensión del conocimiento de Cristo. Queremos ser personas, Señor, que tú te formes en nosotros, porque dependemos de esa formación, Señor, para poder expresar tu vida y tu naturaleza. Necesitamos
de esta formación tuya todos los días, para ser personas de reino, Señor, funcionales en tu reino. No ser personas apáticas, pasivas, sino ser personas que sean activas en tu reino, Señor. No queremos vivir la vida como la iglesia que dejó de ser edificada en Cristo, la de los Corintios. No queremos vivir la vida de los Corintios, Señor. No queremos llegar a vivir la vida de los Corintios, Señor, sino que esto sea un ejemplo, como dijo el apóstol Pablo, como les dijo este ejemplo a los Corintios. Estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros, para que no hagamos esto, Señor. Por eso entendemos ahora que esta carta fue y es un ejemplo para nosotros de las cosas que no debemos hacer, Señor, y en lo correcto que debemos de ser edificados, que es en Cristo Jesús. Gracias porque cada día nos libera, Señor, del humanismo, para no caer en ese sistema de enseñanza. Nos liberas también del sistema del legalismo religioso de la ley de Moisés. Y gracias porque tú nos liberas, Señor, porque queremos ser y tener esa libertad en el alma, Señor, para poder expresarte, y que tú uses nuestras vidas en este tiempo, en todo tiempo, Señor, porque queremos ser personas útiles para ti, esos vasos útiles que tú uses ahora en este ministerio de dar, Señor. Queremos ser personas, contribuir en este ministerio de dar, ser generosos para otros, Señor, para que se supla lo que a otros les hace falta, Señor. Y creemos que tenemos esa gracia abundante. Creo que la tenemos ya en Cristo Jesús. Creo que la tenemos porque hay una visión de dar, Señor, a otros, para que siga corriendo este evangelio glorioso de la gracia. Este propósito eterno sea dado a conocer, Señor. Este misterio oculto que es Cristo en nosotros sea extendido por toda la tierra, Señor, y poder ayudar y suplir a otros lo que les hace falta, Señor. Pero usa nuestras vidas, úsanos a nosotros. Recibimos ese ministerio de dar, Señor, ese ministerio de generosidad, lo recibimos, Señor, pero con ello conlleva también el recibir todas esas finanzas de tu reino para cumplir ese ministerio. Gracias, amado Señor. Gracias, precioso Cristo. Gracias, precioso Rey. En Cristo Jesús te damos todo el honor y la gloria. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Rey? Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Muy bien, pues quedamos despedidos. Nos pedimos de los de internet. Les recordamos que todos los viernes 7:50 y domingo 12 al mediodía estamos transmitiendo en vivo en horario de Jalisco, del centro de México. Si alguien no tiene a Cristo y necesita experimentar el nuevo nacimiento espiritual, pues comience con lo básico. Decirle: Señor, te recibo en mi corazón, en mi vida. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios, y te entrego mi corazón y deseo con todo mi corazón poder conocerte más, servirte, amarte, adorarte todos los días de mi vida. Puede comenzar con esa simple oración y de ahí seguir edificándose en Cristo Jesús. También a aquellos que están enfermos en cama, declaramos el poder sanador del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, que por la llaga de Jesús usted ha sido sanado. Creemos por los dones de fe, milagros y sanidades operativos totalmente a través de estos medios de comunicación en el nombre de Cristo Jesús. Sanidad en sus cuerpos, plena y total restauración de órganos en el nombre de Cristo Jesús, saciados de larga vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te adoramos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendecidos en Cristo Jesús. Amén.